La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Amigos míos, Dios le bendiga poderosamente. Bienvenidos una vez más a participar de las verdades que llevan hacia las bendiciones más grandes, gloriosas y supremas. Deseo que la gracia de Dios sea sobre todos ustedes. Bienvenidos una vez más a las lecturas bíblicas que tenemos para usted. Venimos hablando sobre la embriaguez. La embriaguez, como mencioné en el programa anterior, tenemos ciertamente en las Santas Escrituras la embriaguez santa que es totalmente proveída por Dios a través de su Santo Espíritu. Eso lo vemos claro en el libro de Hechos capítulo 2. También vemos a la luz de las Escrituras en 1 de Samuel cuando Ana ha estado pidiendo un hijo. El sacerdote puede ver a esa mujer que parece ser una mujer borracha. Eso de entender que la mujer estaba bajo la presencia de Dios. Gracias a Dios por ello. Ahora, la otra embriaguez es el castigo que viene a los impíos. Dios le llama embriaguez de su ira. Y otra de las embriagueces es la idolatría. Eso se ve claro a través de Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18 de Apocalipsis y otros pasajes más. Y por lo tanto, vemos otra embriaguez en esos mismos capítulos. Es la embriaguez de la sangre justa, es decir, que los impíos decidieron beber de la sangre de los justos, matándolos, asesinándolos. Ellos también participarán del cáliz de la ira de Dios. Ahora, cuando Dios habla del castigo de forma de embriaguez, le hace una pregunta al pueblo en Jeremías 13:21. ¿Qué dirás cuando Él ponga como cabeza sobre ti aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? ¿No te darán dolores como de mujer que está de parto? Esto viene a las personas que Dios les mandó profetas, les mandó pastores, evangelistas, misioneros, les mandó creyentes, gentes humildes, pero llenas de la gracia de Dios para darles el testimonio de la gracia y del poder de Dios. Mas el hombre decidió rechazar, burlarse, en algunos casos darle muerte a los mensajeros de Dios, por no querer escuchar a Dios por boca de ellos. Entonces, si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Cuando venga la ira de Dios sobre ti, la respuesta de Dios a través de Jeremías capítulo 13, verso 22, nos dice las Santas Escrituras: si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Dios contesta: por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañales. Y esto es por la enorme maldad que has cometido. No quisiste arrepentirte, no quisiste humillarte de ninguna manera. A través del profeta Ezequiel, en el capítulo 23, verso 32,
Dios dice, así ha dicho Jehová el Señor, beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones, te escarnecerán, por cuanto no quiso servir a Dios. En ningún momento despreció a Dios y decidió por la idolatría, decidió por toda clase de maldad, por toda clase de iniquidad. Entonces Dios dice, beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de grande capacidad, y de ti se mofarán las naciones, te escarnecerán. Es decir, que por causa de la embriaguez de la ira de Dios, quedaría esas tierras desoladas, murallas derribadas, puertas quemadas, la plaza de la ciudad derribada, destruida. Y los edificios no les quedaría piedra sobre piedra. Y por lo tanto se mofarán las demás naciones por causa de que no quisiste hacerme caso. Amados televidentes, esta es la razón por que Jesucristo fue enviado al mundo, para que todo aquel que conozca que Jesús es el Salvador, el que hace destruir las obras del diablo, el que nos redime a través del precio de su sangre. Ahí en la cruz del Calvario, Él dio su vida y ahí nos compró, ahí nos redimió. Una vez que Él pagó por todos nosotros y Él derribó completamente el imperio de aquel que tenía la muerte, esto es al diablo. El Señor exhibió públicamente el derribo de Satanás. Dios juzgó a Satanás a través de ese sacrificio. Ahora, todo hombre y toda mujer y toda nación que venga a Jesucristo, lo acepte como su Dios y su Salvador, encontrará el perdón, encontrará totalmente la restauración de ese hombre, de esa familia, de esa ciudad o de esa nación. Pero si no se volcan a buscar a Jesucristo en arrepentimiento, entonces les espera horrendo juicio. La ira de Dios será manifestada contra los impíos, que serán arrancados con todo y raíz y rama. Ahora, a la luz de las Santas Escrituras, encontramos a través del profeta Ezequiel, en el pasaje 33, le dice Dios, serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de la soledad y de desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. Esto está hablando de soledad, de una embriaguez que se llama soledad, desolación, es decir, que todo el territorio quedaría desértico, porque ellos serían llevados en cautiverios a lejana tierra. Y por lo tanto Dios les dice, lo beberás pues y lo agotarás, y quebrarás sus tiestos y rascarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, dando a entender que cuando la ira de Dios se manifiesta contra cualquier predicador, es decir, contra aquellos que se apartan de Dios, sean predicadores, sean maestros de Biblia, no importa, sean reyes, sacerdotes, sean magistrados, no importa su categoría, tanto religiosa como política, y no importa si son súbditos, si se apartaron de Dios, beberán totalmente de la ira de Dios. Entonces esa es una embriaguez de destrucción dada por Dios al hombre que es testarudo, es duro en arrepentirse. Pero aquellos que reconociendo su pecado, su maldad, tiemblan a la palabra de Dios y vienen a Dios, Dios no los desecha, Dios no los aplasta, Él no los arranca,
sino que los limpia, los apoda, es decir, quita todo aquello que no sirve, todo lo que estorba en la vida de ellos, y hace de ellos nuevas criaturas. Y ninguna condenación hay para aquellos que nos colocamos en Cristo Jesús, los que hemos decidido no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es decir, conforme a su palabra. Entonces, logramos el éxito más grande y glorioso de ser perdonados, limpiados, nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Pero cuando el hombre rechaza a Dios, no quiere a Dios, muchas personas se les dona Nuevos Testamentos y Biblia. Lo que hacen es decir, no necesito esto. Entonces, Dios ve ese desprecio. Dios ve cuando usted rechaza a los predicadores. Dios ve cuando usted los maldice, los ultraja. Estoy hablando con aquellas personas que no son cristianos, que se han alejado de Dios por la dureza de su corazón, porque el pecado que hay en sus vidas ha hecho endurecer su propio corazón. Mas Dios dice, beberás pues y lo agotarás y quebrarás su tiesto, rascarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Jehová. Entonces, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí, me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Las fornicaciones aquí se refiere a la idolatría, que dejaron a Dios por ídolos, por imágenes. Si eso no tiene poder, son madera. Algunos son yeso, que con facilidad se quiebran. Si son madera, se pudren, se arruinan por la comezón de los gorgojos, de los animales que comen madera. Y por lo tanto, dice Dios, ¿por qué confías en esas cosas? Cuando los animales se comen la madera, se llega a podrir. Además, si es de oro, con el fuego se derriten. Si es hierro, lo mismo. Si es cemento, con un martillazo se quiebran. Si es mármol, lo mismo. Si es hecho totalmente de pañal, pues también se quema y se pudre. ¿Cómo podrá eso salvarle? Y entonces Dios dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva también tu lujuria y tus fornicaciones. Viene un día en que Dios manifestará su poderío, su gloria, su majestad. Esa manifestación de la gloria de Dios será para bendición para el justo, pero será de terrible maldición para los impíos. Será totalmente de espanto, mientras que para el justo será el día más grande, precioso y glorioso, porque será el día de la gran recompensa de parte de Dios en el favor de los justos, mientras que los impíos serán sacudidos. Jesús profetizó diciendo en el libro de Lucas, los que están tomando nota, Lucas capítulo 21, verso 25 al verso 36. Lucas 21, verso 25 al 36. Jesús dijo que viene un tiempo en los días postreros, en los días que ya casi se acerque ese día espantoso y terrible para el impío. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esto lo estamos viendo. Estas señales las hemos estado viendo constantemente en los días en que estamos viviendo. La señal en el sol
en la luna y en las estrellas. La angustia que vemos hoy en muchas naciones, vea Venezuela, vea también muchas partes de Estados Unidos, ¿qué diremos de Europa? Ahí por Siria, los ISIS haciendo estragos, cientos de miles y de miles de gente siendo esparcidas por todas partes del mundo. La razón es por causa del pecado. Entonces, la tierra está teniendo angustia por todas las partes. La gente es confundida a causa del bramido del mar y también de las olas. Y desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas de una forma jamás sentida y jamás vista, cuando el Señor se manifieste en gloria. Entonces verán al Hijo del Hombre, es decir, a Jesucristo, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y en ese tiempo, según el profeta Isaías capítulo 2, verso 17 y verso 18, la altivez del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada. Solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos. La gente se avergonzará de haber estado prendiéndoles candelas, cargándolos en las espaldas, teniendo altares de ellos, habiéndose persignado y rezarles tantos Padre Nuestros. A esos ídolos se van a avergonzar. Quitarán totalmente los ídolos. Se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Y entonces, en ese día de la manifestación del poder de la gloria de Dios, arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos, sus imágenes. Ahí se irá totalmente lo que llaman la Virgen María, la Guadalupe, San Caralampio, y todo aquello que ha sido canonizado por el Vaticano. En aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata, sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Se van a avergonzar sabiendo que están mirando a un Jesús tan glorioso y tan hermoso, pero la gente, en vez de caer de rodillas sobre él, pedirán a las cuevas, pedirán a las montañas que vengan sobre ellos. Dice en Isaías 2:21, se meterán en las hendiduras de las rocas, en las cavernas de las peñas, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. La tierra será castigada, es decir, los impíos de la tierra. Pero el justo será encomiado, será bendecido, prosperado por Dios. El justo tendrá paz, el justo tendrá regocijo, el justo se alegrará, mientras que el impío tendrá terror. Y por lo tanto, toda mano se debilitará en ese tiempo de los impíos. Toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también de silicio, es decir, de ropas negras. Les cubrirá terror a todos los impíos. En todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. ¿Por qué? Por la ira temible de nuestro Señor y Salvador. Pero ahora Jesucristo es el Señor que salva, es el Señor que perdona, el que limpia nuestros pecados, el que nos ha redimido. Todo aquel que viene a Jesucristo, por impío que sea, si se arrepiente de su pecado, va a alcanzar la plenitud de la misericordia de Dios.
Dios salvará completamente ese hombre, esa mujer o esa ciudad, a ese pueblo o esa nación. Si se humillan, pero si no se humillan, temblarán delante de Dios. Además, en ese día, estoy hablando de lo que dice Dios a través hoy de Ezequiel. Vimos lo que dice Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 2, verso 15 en adelante. Pero en Ezequiel, capítulo 7, verso 17, dice que toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como agua. Floja, no podrá mantenerse en pie. Eso da por asentado. Que por muy macho, por muy hombre que se crea el hombre, por muy listo, en ese día sabrá que es un miserable, que ese orgullo que ha tenido le hará pasar la vergüenza más triste y espantosa, porque verá al Señor del cual se burló, del cual se mofó, del cual maldijo, del cual ultrajó. Entonces se verá avergonzado de haber abierto su boca de una forma desenfrenada y de haber actuado tan tontamente. Entonces se ceñirán de negro, se vestirán todos de negros. Y en ese caso les cubrirá el terror en todo su ser, y en todo su rostro habrá vergüenza espantosa, y todas sus cabezas estarán lisas, porque se quitarán hasta el cabello de avergonzados de contemplar la grandeza de la gloria del Señor. Los ricos, orgullosos, que no pagan bien a sus empleados, que los hacen trabajar horas extras y más extras y no pagan, y todavía les quitan parte de su sueldo porque son ricos avarientos. En ese día se sentirán tan avergonzados y espantados que arrojarán su plata en las calles. Su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No se saciará su alma de ninguna manera, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su propia maldad. Las riquezas ciertamente le sirvió para amontonarse ira de Dios sobre sí mismo, por cuanto fueron avarientos, por cuanto fueron destructores. Y ahora les digo a los gobiernos que teman a Dios, que respeten a sus súbditos, que los cuiden, no los desechen, no los maltraten, porque Dios pedirá cuenta, les guste o no les guste. Cuiden a sus súbditos, cuiden a la gente que Dios les ha permitido en la nación, sean extranjeros o sean nativos, respétenlos, cuídenlos, para que sean también protegidos de parte de Dios los gobernantes. Ahora, a través de Ezequiel, capítulo 7, verso 20, todo esto vendrá por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos, y por eso se los convertí en cosas repugnantes, dice Dios. Y a través del profeta Sofonías se dirige Dios a las naciones diciéndoles: cercano está el día de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente. Día de ira, aquel día será día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas, de oscuridad, día nublado, de entenebrecimiento, día de trompeta de algazara, es decir, día de gritazón sobre las ciudades fortificadas, sobre las altas torres. Se escuchará gritazón de hombres, de los que se dicen ser valientes, de esos que se creen tan machos,
y que se creen los creídos con sus armas en las manos. En ese día van a gritar más que una mujer que está dando a luz. Y dice Dios, atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el celo, con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y esto es lo que Dios nos enseña. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Gracias a Dios por ello. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Mirad la higuera y todos los árboles, refiriéndose a Israel como higuera y refiriéndose a todas las demás naciones. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Está hablando de la nación de Israel, número uno, y de todos los árboles de todas las naciones, cómo se irán incrementando en crecimiento, cómo se verán su follaje, su gloria. Entonces, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. El verano aquí es la gran tribulación que se avecina. Mi amigo, el tiempo se nos fue, pero debes arrepentirte de tus pecados si no lo has hecho. Debes buscar a Dios con sinceridad. Esta palabra que Dios me ha dado es fuerte, pero es necesario que la escuches para que tiembles y sepas que Dios no está jugando. Dios te ama y te quiere salvar, pero Él no salva gente que no quiera arrepentirse. Él salva a la gente que se arrepiente de sus pecados y que tiene un corazón disponible al cambio. Amigo, si eres tú de esos que necesita el cambio para vivir con el Señor en santidad por los siglos, este es el momento. Di conmigo: Señor Jesús, gracias por extender tu misericordia sobre mí. Perdóname, he fallado, he sido inútil delante de ti. He vivido en pecado y en toda abominación, pero ahora me arrepiento de mis pecados. Perdóname, límpiame, conságrame, entra a mi corazón, porque yo te acepto hoy como mi único Dios, mi único Salvador eterno, mi único Señor. Ahora, Señor, haz los cambios grandes que yo necesito, porque de mí no he podido hacerlo, pero con tu ayuda estaré cambiado para servirte y para honrarte. Gracias, Señor. Amén y amén. Amado televidente, te felicito por haber dado ese paso. Ahora busca una de las congregaciones donde se predique esta palabra así tan claro y preciso, y que Dios te guarde y te use poderosamente en la restauración de muchas almas más. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.